Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y a esta hora vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección para conversar un tema súper importante en este momento de cuarentena, aislamiento social y más, sobre todo sabiendo que esta semana es la segunda semana de lo que es el nuevo sistema 7+7 anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro, pues fueron primero 7 días de actividad comercial, otra vez 7 días de confinamiento, sin embargo, ya van poco más allá de 3 meses desde que comenzó el tema de la cuarentena, producto de la pandemia del coronavirus que ha llegado a nuestro país, y pues la salud mental del venezolano ha estado en juego. Pues muchas personas han desarrollado distintas patologías, producto, por ejemplo, de temas como la ansiedad, el estrés y otros temas interesantes que vamos a conversar a continuación. Vamos a dar comienzo a esta tercera sección. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica al doctor Francisco Paredes, él es médico psiquiatra con subespecialización en adicciones. Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, Francisco, muchísimas gracias por atender nuestra llamada a esta hora. Pues para tocar este tema interesante, ¿no? Ya en distintas oportunidades aquí en Punto de Corte Radio hemos conversado con algunos especialistas en la salud, en la psicología. Pues en esta oportunidad queríamos tratar precisamente con un médico psiquiatra el tema de la salud mental de los venezolanos y bueno, ir conversando algunos puntos, pero en principio quisiera saber tu percepción de cómo está la salud mental del venezolano tras estos 3 primeros meses de confinamiento, tu percepción, el análisis que tú has podido hacer, cuál ha sido el impacto real y si esta ha sido así, ¿no? Bueno, yo creo que ahorita la salud mental del venezolano y muchas de las decisiones que está tomando están relacionadas más bien con la incertidumbre que ha generado la situación actual. Asumando la cuarentena, ha habido otros problemas que tienen que ver con las dificultades para trabajar, para desarrollar la economía, para el día a día en general, para el abastecimiento de alimentos y de otras necesidades en la casa. Okay. Esa incertidumbre está determinando casi cualquier decisión que se toma. Eso es en general para todos. Ahora, si estamos hablando de enfermos mentales, bueno, esa incertidumbre se extiende al hecho de todas las dificultades que encierra el tratamiento psicofarmacológico, que últimamente está muy caro por efecto de la inflación, difícil de conseguir por efecto del bloqueo y de una manera muy digamos complicada, está muy restringido en cuanto a la consulta psiquiátrica y la hospitalización, sobre todo en el área pública. Okay. Francisco, fíjate que mencionas algo importante que es, por ejemplo, el tema de los servicios públicos. Esto no es bien sabido, no es un secreto que en los últimos meses se ha complicado mucho más, por ejemplo, el tema de las fallas en el sistema eléctrico nacional, el acceso al gas, el acceso al suministro de agua, pues incluso, por ejemplo, el tema de la hiperinflación para el abastecimiento de alimentos. Esto realmente ha tenido un impacto en la salud mental de los venezolanos en los últimos años, pero durante esta cuarentena se puede determinar, se puede decir que se ha complicado mucho más aún. Esto ha puesto en prueba la salud mental de los venezolanos. Okay. Y realmente yo creo que la prueba está resultando positiva. Pues yo creo que en realidad, desde un punto de vista global, estamos aprobando esta prueba. Porque estamos resolviendo. Pero ha agravado la situación en aquellas personas con tendencia a la enfermedad mental, a la descompensación, que tienen hábitos inadecuados como el consumo de drogas y alcohol, o inclusive medicamentos que generan adicción. Este grupo de personas, es decir, las personas con vulnerabilidad mental, han visto mermada su calidad de vida
porque de paso las posibilidades de ayuda se han reducido muchísimo. Okay. Ahorita, en este momento, el hospital, digamos, que más posibilidades tiene de colaborar, que es el hospital psiquiátrico del Seguro Social, que está ubicado en Los Chorros, está prácticamente en cuarentena porque al parecer unos pacientes resultaron positivos al COVID. Francisco, señalas algo importante, el tema, por ejemplo, del consumo de drogas y alcohol. Tuve la oportunidad de leer parte de un estudio de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, pues revela que, por ejemplo, durante esta cuarentena se han pues diagnosticado, por ejemplo, trastornos mentales, temas, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático. Esto ha generado o derivado en el consumo excesivo de sustancias nocivas, del alcohol, de las drogas. ¿Cuál es la recomendación para estas personas que tienen, por ejemplo, este tipo de trastornos, de enfermedades mentales? ¿Cuál es el cuidado que se debe tener con este tipo de personas? Si, por ejemplo, alguien que nos está escuchando hasta ahora tiene un familiar con esta condición, ¿no? Bueno, fíjate, las instituciones que trabajan con drogas en el área pública también están paralizadas por efecto de la cuarentena propiamente. En el área privada están trabajando algunas, por lo tanto, pero son muy costosas, pues. Por lo tanto, la manera de trabajar esto tiene que ser de una manera muy familiar. La primera recomendación que uno puede hacer a las personas es que paren el consumo. Este consumo en realidad se ha visto afectado porque la cuarentena ha dado prioridad a la producción de otras, a la producción y a la actividad comercial relacionada con los alimentos más que a otra cosa. Algunos adictos se han visto en el problema, adictos al alcohol y a otras drogas, de que sus sustancias a las que están habituados han disminuido su presencia en el mercado o han aumentado muchísimo de precio. Y además, hay una tendencia como están encerrados, como están sujetos a la cuarentena, hay una tendencia a aumentar ese consumo, pero eso en términos de costo a veces es insostenible incluso para los adictos. Eso es lo que está generando ahorita como una gran perturbación, pero en realidad es una oportunidad para manifestar el problema que tiene, el problema de adicción ante la familia, aunque la familia probablemente ya lo sepa, y para tratar de dejar ese consumo asumiendo la restricción como aún no me queda más remedio que hacerlo. Y no solo la restricción de drogas, sino la restricción que generan las drogas. Ahorita en las familiares no hay dinero para estar comprando eso. El dinero es solo para la alimentación. La oportunidad es, confrontar entre todos la situación, unirse en apoyo a aquella persona que es víctima de eso, comprender la situación, entender que la abstinencia, actuar al consumo, no es un motivo de regaño ni represión, es un motivo de comprensión y de apoyo, pero evitando o ayudando a evitar que el consumo reaparezca. Eso es importante. Dentro del hogar hay muchas actividades que se pueden hacer en conjunto y en individual que forman parte de una rehabilitación habitual al consumo de drogas cuando las instituciones están funcionando al respecto. Eso implica darle responsabilidades al sujeto que tiene el problema de adicción, supervisar, restringirle el acceso al dinero a las personas que tienen adicción, mantenerlos acompañados para evitar cualquier desliz como un consumo compulsivo o llevar el consumo. Esas son actividades que se hacen solo en conjunto, en acuerdo familiar, pero están dirigidas a evitar el consumo y es el inicio, o pudiera ser el inicio, de una rehabilitación total, por lo menos en la cuarentena. Después, cuando las instituciones reaparezcan, habrá que ir a solicitar o terminar de solicitar ayuda para eso. Francisco, en relación a esto último que mencionas,
que bien lo has dicho, cuando las instituciones pues se reactiven y reaparezcan, ya atreviéndome a pensar un poco más a mediano, largo plazo, una vez que culmine este tema de la cuarentena, sea superada la pandemia, ustedes los psicólogos y los psiquiatras pues van a tener bastante trabajo en Venezuela. Yo quisiera saber precisamente cuál crees tú que van a ser las consecuencias, los índices de trastornos mentales, de consecuencias en el tema de las patologías desarrolladas producto de esta cuarentena. Yo supongo que se van a disparar una vez que superemos toda esta situación, ¿no? Bueno, ahorita está disparada la ansiedad. Realmente la ansiedad por la incertidumbre es muy alta. También hay una tendencia a que ciertas patologías como la depresión se exacerben. Okay. ¿Por qué? Porque la incertidumbre en personas con una tendencia negativa pues aumenta esa negatividad. En segundo término, el acceso a los medicamentos está muy limitado, porque hay pocos medicamentos y porque estos son muy costosos. Nada más ayer estaba hablando con un familiar de paciente que me advirtió que el medicamento que habitualmente toma ya le estaba costando 26 millones de bolívares y va a tener que dejarlo. Y la consulta era para cambiar el medicamento. Okay. Y por otro lado, cuando hay acceso a las instituciones y a la atención psiquiátrica en la estructura actual, va a resultar desbordada, porque es como una deuda. Primero porque hay una gran cantidad de personas que dejaron de atenderse por efecto de la cuarentena. Segundo, porque una cantidad de personas admitió, porque no le quedó más remedio y su entorno también lo notó, que tienen un problema y van a buscar ayuda. Eso va a desbordar todas las consultas, sobre todo las públicas, que no están preparadas para eso. Las necesidades de hospitalización van a aparecer y eso requiere medicamentos para pacientes hospitalizados que son aún más escasos que los medicamentos para tratamiento ambulatorio. Eso yo creo que en general se va a desbordar. La consulta psiquiátrica privada también se va a desbordar. Hay quien la atienda, hay quien la haga, pero también se va a desbordar, va a ser va a llenar de trabajo pues a los psiquiatras y psicólogos que trabajamos en el área de salud mental. Eso es lo que yo creo. Francisco, hay otros puntos interesantes. Por ejemplo, te menciono que la radio escucha de Punto de Corte, de Fe y Alegría, pues suele ser de un target de tercera edad, adultos mayores, y quiero tocar precisamente ese tema, ¿no? Muchos nos han consultado a través de la mensajería de texto, de las redes sociales, el tema, por ejemplo, de cómo hacer con estas personas que se encuentran en Venezuela. Hay muchas personas de tercera edad solas, producto de lo que fue una gran ola migratoria de nuestro país, y otra serie de situaciones que por supuesto quisiera preguntarte, pero debo hacer una pausa comercial. Te voy a invitar a que te mantengas en línea telefónica al regreso de la pausa de Punto de Corte Radio, pues vamos a seguir conversando este tema interesante sobre la salud mental del venezolano en tiempos de cuarentena. Al regreso, más de Punto de Corte Radio. No se despeguen de la señal de Fe y Alegría. Ya volvemos con más. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Seguimos conversando un tema súper importante en este momento en nuestro país, la salud mental, que tanto se ha visto afectada producto de este aislamiento social, un poco más de 3 meses en esta cuarentena, a raíz de lo que ha sido la llegada de la pandemia del coronavirus a nuestro país. Francisco, sigo con el doctor Francisco Paredes, él es médico psiquiatra, conversando sobre este tema súper interesante. Francisco, hay algo que quiero preguntarte antes de continuar con el tema de la tercera edad, pregunta que había dejado al aire en el segmento anterior. ¿Es verdad que el venezolano pues ya se siente un poco indiferente ante las medidas de prevención? ¿Es verdad
que por ejemplo ya se está dejando de usar el tapabocas, hay una situación pues de económica pues que prela sobre todo en las familias venezolanas, el tema en las zonas populares, por ejemplo los mercados populares vemos que se cumple muy poco por ejemplo el distanciamiento social, es un tema bastante delicado y polémico pues que ha generado este debate, pero quiero precisamente conocer tu percepción sobre la percepción, valga la redundancia, de los venezolanos ante la cuarentena, ante las cifras de pandemia que se han anunciado en nuestro país. Sí, Joan, te explico, y ciertamente lo que tú estás refiriendo es bastante preocupante. La gente se está relajando demasiado. El hecho de no haber visto, no haber vivido la enfermedad con toda su gravedad, gracias justamente a que esta cuarentena evitó que eso ocurriera, o por lo menos lo evitó en la magnitud que ha ocurrido en otros países, ha hecho que las personas inclusive se sientan incrédulas. A eso ha ayudado mucho la politización del evento pandémico, que es un evento exclusivamente de salud pública mundial, pero nadie ha dejado de tratar de sacarle provecho a esa situación, sobre todo en el ámbito político. Es inminente que si esto sigue así, van a empezar a aparecer más casos comunitarios, que te darás cuenta que son los que más preocupan. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente sale a la calle, la gente quiere trabajar, la gente de alguna manera se rebela contra las medidas y empieza a verlas como medidas en su contra o medidas de control cuando no son, y la gente no entiende con claridad algunas de las medidas que se tienen que tomar, algunas de las restricciones que se tienen que tomar. Los procesos son muy fáciles, el tapabocas quizás es lo más incómodo, pero no significa que sea imposible andar con él absolutamente todo el día, al menos mientras se está en la calle, lavarse las manos de la misma manera en que se puede hacer con gel, con alcohol, con agua y jabón. Es muy, muy importante y la gente no asume eso. Eso es bastante preocupante. Yo creo que esa indiferencia también está marcada por el hecho de los otros factores que hemos estado viviendo, que es la hiperinflación, la escasez de muchos productos básicos, sobre todo de servicios como la luz, el agua, la gasolina, pero sí, ciertamente también de alguna manera esas restricciones han ayudado a que la gente no se expanda más. Casi que tienen una razón de ser buena, o mejor dicho, que su razón de ser, aunque no la compartamos, termina beneficiándonos en la medida que no inventamos más. Es muy preocupante lo del relajamiento de las medidas por parte de las personas. Eso va a cambiar cuando empiecen a haber enfermos. Espero que no lo hagan, pero si empiezan a haber enfermos, sobre todo enfermos que terminan muriendo, eso va a ser difícil. Hasta ahora, nosotros somos uno de los pocos países que está llevando esto con calma. Todavía los otros problemas que tenemos son más graves que el COVID. Y con el COVID solo estamos haciendo prevención, que es lo más adecuado y es lo único y es lo más barato en todos los términos de la economía, inclusive el gasto de energía. Fíjate que algunos especialistas en materia sanitaria pues aseguran que estas medidas de flexibilización que fueron anunciadas hace 2 semanas, que se han implementado estos últimos días, pues pudiera verse los resultados, el impacto real en las cifras de contagios en unas 2-3 semanas aproximadamente. Yo supongo que esto de alguna forma apoya lo que tú mencionas de este relajamiento, pudiera verse entonces un aumento en los picos de contagio de nuestro país en las próximas semanas, ¿es así? Pudiera ser, eso depende mucho de realmente de la carga viral poblacional, de cuántas personas están infectadas y no lo sabemos. Generalmente cuando hay un grupo de personas contagiadas identificadas, hay un grupo de personas contagiadas no identificadas que son las problemáticas. Y la gente le huye a aislamientos, lo he visto. Yo conocí hace poco un caso de un sujeto que salió positivo en la prueba rápida y salió corriendo, se escondió porque de ninguna forma estaba dispuesto a aislarse. Eso lo asustó, parece que le iban a meter preso. Y hubo que buscarlo por la fuerza. Eso no debería ser así. Pero también es verdad
que si le tememos a la posibilidad de ser positivos, tengamos que estar arriesgándonos a que eso ocurra. En las colas que hubo en la última semana para surtirse de gasolina, eso es impresionante, como la gente se quitaba el tapabocas y compartía con desconocidos en la cola. Totalmente. Eso no puede ser. Ajá. Totalmente. Fui testigo de esa situación y pues ya pues a beneficio de todos estas largas colas kilométricas en las estaciones de servicio han bajado un poco su intensidad. Francisco, ya para finalizar, no te quito más tiempo, sin embargo, no quería dejar pasar por alto un tema importante que dejé pendiente en el segmento anterior y son las personas de la tercera edad. Es también cierto que estas personas de tercera edad, los adultos mayores, son los más propensos, por ejemplo, a presentar estos cuadros clínicos de ansiedad, de estrés, al igual que son los más propensos para ser contagiados por coronavirus. ¿Tiene una relación entre ambas situaciones? Las personas de tercera edad son un grupo etario vulnerable a muchas situaciones de la vida actual. Obviamente al problema del coronavirus son bastante vulnerables, sobre todo si viven solos y tienen que valerse por sí mismos para su pertrecho diario, digámoslo así. Eso es un problema. La solución, sobre todo cuando son personas de tercera edad que están relativamente solas porque sus familiares ya no están en este mundo o porque ya no están en este país, requiere una suerte de organización comunitaria, sobre todo estimulada por el Estado para el cuidado de estas personas. Okay. No es lo más agradable ni lo que ellos quieren o desean que ir a instituciones como ancianatos a hacer cuidado, aunque estos ancianatos sean de primera calidad, ellos realmente no se sienten muy felices en esa situación. Pero sí debe haber una organización comunitaria que los rodee, que de alguna manera los proteja, sobre todo que los apoye, porque para ellos es muy importante conservar cierta independencia. Su mayor crisis es perder la independencia de la que siempre han disfrutado por efectos de la edad, por efectos de la salud física que se deteriora, por efectos de las distancias y de los esfuerzos que tienen que hacer para conseguirlo, por efecto de sus ingresos económicos, que si dependen exclusivamente de la pensión, pues se hacen escasos, pues no rinden lo necesario. Y por efecto de las medicaciones que generalmente tienen que utilizar en la tercera edad, casi todo el mundo tiene por lo menos que tomarse un antihipertensivo o un antidiabético, y su posibilidad reales de conseguir esos medicamentos y poder utilizarlos. Es así, Francisco, pues no te quito más tiempo, súper agradecido que nos hayas atendido la llamada a esta hora. Interesante esta conversación y quedan muchos más puntos por tratar. Seguramente seguiremos en contacto para seguir analizando esta situación de pandemia, la salud mental de los venezolanos, pues que aún falta mucho más tiempo, pues ha sido anunciado entonces unas medidas de flexibilización al menos hasta el mes de septiembre por parte del gobierno de Nicolás Maduro, así que esto pudiera extenderse un poco más allá, al menos el tercer trimestre del año. Francisco, muchísimas gracias. Por nada, es un placer hablar contigo y es un placer poder colaborar con tu estación de radio. Hasta luego. Muchísimas gracias a Francisco Paredes, él es médico psiquiatra. A esta hora, con esta conversación, nosotros vamos a despedir el programa por hoy, invitándolos a que ingresen a nuestro portal de noticias. Ahí van a ver reseñada esta entrevista con el doctor Francisco Paredes y también en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV. Allí pueden escucharla nuevamente y compartirla pues en las distintas redes sociales. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, cuando la cita sea a la misma hora por el mismo dial, 105.7 FM, 1390 AM, a las 10 de la mañana. En la dirección general estuvo Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guillermo Villalobos, en la producción y locución quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R en todas las redes sociales. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra emisión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.